¿De verdad creen que yo no voy a reír al final? Marido y su amante se burlan de la exesposa en la lectura del testamento del padre de él, pero la sorpresa ya había comenzado. Las manos de Camila temblaron como hojas al viento cuando el licenciado Mateo Aranguren pronunció esas palabras que jamás esperó escuchar. Su rostro, antes lleno de soberbia y burla, ahora reflejaba el terror más puro. Hernán, quien minutos antes se carcajeaba de su exesposa, permanecía paralizado en su silla de cuero, con la boca entreabierta y los ojos desorbitados. Isabela, en cambio, mantenía esa sonrisa serena que había guardado durante tantos meses de humillaciones, sabiendo que este momento llegaría. El testamento de don Leopoldo acababa de cambiar todas las reglas del juego y los burlones se habían convertido en suplicantes en cuestión de segundos. Pero para entender cómo se llegó a este momento de justicia divina, hay que regresar a esa mañana de octubre, cuando el destino comenzó a tejer su red de venganza silenciosa. El sol matutino de la Ciudad de México se filtraba a través de los cristales polarizados del Uber, que transportaba a Isabela Corbalán hacia el despacho de abogados más prestigioso de Polanco. Ella observaba el tráfico desde el asiento trasero, con las manos perfectamente entrelazadas sobre su regazo, vistiendo un traje sastre negro de Palacio de Hierro que había comprado años atrás, cuando aún era la señora de Hernán Villaseñor. Su cabello castaño claro estaba recogido en un chongo elegante, sin un solo mechón fuera de lugar, y sus aretes de perlas pequeñas completaban el atuendo sobrio pero distinguido que había elegido para esta ocasión tan esperada. El chofer, un hombre mayor con bigote canoso, la observó por el retrovisor y comentó con esa familiaridad típicamente chilanga: «Se ve muy elegante, señora. ¿Va a algún evento importante?» Isabela sonrió levemente, sin apartar la vista de la ventana. «Podría decirse que sí», respondió con voz tranquila, aunque por dentro sentía cómo su corazón latía con fuerza. Sabía que este día cambiaría su vida para siempre, de una manera u otra. Al llegar frente al imponente edificio de 30 pisos donde se ubicaba el despacho Aranguren y Asociados, Isabela pagó la tarifa y le dio una propina generosa al conductor. «Que le vaya muy bien, señora», le deseó el hombre mientras ella bajaba del vehículo. Las suelas de sus zapatos de tacón medio resonaron contra el mármol del lobby mientras se dirigía hacia los elevadores, ignorando las miradas curiosas de quienes la reconocían como la exesposa de uno de los empresarios más conocidos del país. El ascensor la llevó hasta el piso 25, donde las puertas se abrieron para revelar una recepción lujosa con muebles de cuero café oscuro, alfombras persas auténticas y cuadros de artistas mexicanos reconocidos. La secretaria, una mujer joven de unos 30 años, con el cabello perfectamente peinado, la saludó con profesionalismo. «Buenos días, señora Corbalán. El licenciado Aranguren la está esperando en la sala de juntas número 3. Isabela agradeció con una inclinación de cabeza y siguió las indicaciones por un pasillo largo, decorado con fotografías en blanco y negro de la historia de México. Sus pasos eran firmes y decididos, a pesar de que sabía lo que la esperaba del otro lado de esa puerta de caoba maciza. Al acercarse, pudo escuchar las voces familiares que la hicieron apretar ligeramente los puños. «Te aseguro que mi papá siempre supo quién era la verdadera nuera de esta familia», decía Hernán con esa voz arrogante que Isabela había aprendido a despreciar durante los últimos años de su matrimonio. La risa aguda de Camila resonó como uñas sobre un pizarrón. «Ay, mi amor, no seas cruel. Aunque tienes razón, tu papá era muy inteligente para dejarse engañar por las apariencias». Isabela respiró profundamente, enderezó los hombros y tocó la puerta 3 veces antes de girar la manija. La sala de juntas era espectacular, una mesa ovalada de nogal
que podía acomodar a 15 personas, rodeada de sillas de cuero negro con respaldares altos. Las paredes estaban forradas de libros jurídicos encuadernados en piel, y varios retratos de los socios fundadores del despacho observaban desde sus marcos dorados. Una ventana panorámica ofrecía una vista impresionante del Ángel de la Independencia y el Paseo de la Reforma. Al entrar, todos los ojos se dirigieron hacia ella. Hernán, su exesposo de 48 años, estaba sentado cómodamente en una de las sillas principales, vistiendo un traje gris carbón que seguramente había costado más que el salario mensual de muchas familias mexicanas. Su cabello negro comenzaba a mostrar canas en las sienes, pero su postura seguía siendo la de un hombre que creía tener el mundo a sus pies. A su lado, como una decoración costosa, se encontraba Camila Rojo. Camila lucía un vestido rojo cereza que abrazaba sus curvas de manera casi indecente para la ocasión, acompañado de un collar de diamantes que brillaba como las luces de un anuncio de neón. Sus zapatos Louboutin rojos hacían juego perfecto con el vestido, y su cabello rubio platinado caía en ondas perfectas sobre sus hombros. A sus 29 años, representaba todo lo que Hernán creía que necesitaba después de 25 años de matrimonio: juventud, belleza superficial y una admiración ciega hacia su dinero y posición social. «Miren nada más quién llegó», murmuró Camila con una sonrisa que no llegaba a sus ojos verdes. «Isabela, qué sorpresa verte por aquí. Pensé que ya te habrías mudado a algún departamentito más accesible». Su tono estaba cargado de veneno, disfrazado de dulzura, esa especialidad que había perfeccionado durante los 2 años que llevaba siendo la amante oficial de Hernán. Isabela la observó con calma, sin permitir que ni una sola emoción se reflejara en su rostro. «Buenos días, Camila», respondió con voz serena. «Veo que sigues usando la joyería que le regalaste a ti misma con el dinero de Hernán». El comentario fue sutil pero certero, y Camila sintió cómo el calor le subía a las mejillas. Hernán soltó una carcajada forzada. «Ay, Isabela, siempre tan amargada. Ya supéralo, ¿no? La vida siguió adelante y algunos de nosotros decidimos ser felices». Se reclinó en su silla con esa arrogancia que había desarrollado desde que heredó el apellido y la fortuna de su padre. «Además, después de hoy, creo que vas a tener otras cosas de qué preocuparte». En ese momento la puerta se abrió nuevamente y entró el licenciado Mateo Aranguren, un hombre de 52 años con cabello completamente cano peinado hacia atrás, vestido con un traje azul marino impecable. Sus lentes de montura dorada enmarcaban unos ojos grises que habían visto demasiado durante sus años de carrera legal. Cargaba un portafolio de piel marrón y una expresión seria que inmediatamente cambió la atmósfera de la habitación. «Buenos días a todos», saludó con voz grave y profesional. «Lamento llegar un poco tarde, pero quería revisar una vez más todos los documentos para asegurarme de que no hubiera ningún error». Sus ojos se posaron brevemente en Isabela, y ella pudo notar algo en su mirada que no supo interpretar del todo. Era compasión, o quizás satisfacción anticipada. Camila se acomodó en su silla, cruzando las piernas de manera teatral. «No se preocupe, licenciado. Nosotros estamos aquí desde tempranito, ansiosos por escuchar lo que don Leopoldo tenía que decirnos». Su sonrisa era la de alguien que creía tener todas las cartas ganadoras en la mano. Justo en ese momento se escucharon pasos apresurados en el pasillo, y Ana Sofía Villaseñor entró a la sala con las mejillas sonrojadas por la prisa. A sus 22 años, era la viva imagen de su madre, mismos ojos cafés expresivos, mismo cabello castaño y la misma elegancia natural que no necesitaba de joyas ostentosas para brillar. Vestía un vestido azul marino sencillo pero bien cortado, y su única joya era una cadena delgada con un dije en forma de corazón que su abuelo le había regalado en su 18º cumpleaños. «Perdón por llegar tarde»,
murmuró mientras buscaba un lugar donde sentarse. Sus ojos evitaron cuidadosamente a su padre y a Camila, dirigiéndose directamente hacia su madre. El tráfico en periférico estaba imposible. Hernán la miró con desaprobación. Ana Sofía, ya te he dicho que Camila es parte de esta familia ahora. Podrías al menos saludarla como se debe. Su voz tenía ese tono autoritario que usaba cuando quería imponer su voluntad, el mismo que había usado durante años para controlar a Isabela. La joven levantó la vista y miró directamente a Camila. «Buenos días», dijo con una frialdad cortés que hizo que la sonrisa de la rubia se desvaneciera por un momento. Ana Sofía se dirigió hacia el lado opuesto de la mesa, donde se sentó junto a su madre, tomando discretamente su mano por debajo de la mesa en un gesto de apoyo silencioso. El licenciado Aranguren observó toda esta interacción mientras organizaba sus papeles sobre la mesa. Había conocido a la familia Villaseñor durante más de 20 años, desde que don Leopoldo lo contrató para manejar los asuntos legales de sus empresas. Había sido testigo del deterioro del matrimonio de Hernán e Isabela, de las infidelidades cada vez más descaradas y de cómo don Leopoldo había observado todo en silencio, tomando nota mental de cada detalle. «Antes de comenzar», dijo el abogado mientras se acomodaba los lentes, «debo decir que don Leopoldo me pidió específicamente que estuvieran todos presentes para esta lectura. Él tenía muy claro quiénes debían escuchar sus últimas voluntades». Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose brevemente en cada uno de los presentes. Camila se removió en su asiento, claramente incómoda por ser incluida en esa categoría, pero Hernán le apretó la mano de manera tranquilizadora. «Por supuesto que Camila debe estar aquí», declaró con firmeza. «Ella va a ser mi esposa muy pronto y, por tanto, parte integral de la familia Villaseñor». Isabela sintió una punzada en el estómago al escuchar esas palabras, no por dolor romántico, sino por la humillación pública que representaban. Sin embargo, mantuvo su compostura, recordando las palabras que don Leopoldo le había dicho meses atrás durante una de sus últimas conversaciones. «La paciencia, mija, siempre ha sido la virtud de los sabios. Los tontos se desesperan y cometen errores. Los sabios esperan el momento perfecto». ¿Desde dónde nos están viendo, queridos espectadores? Nos encanta leer sus comentarios y saber si están siguiendo esta historia desde México, Estados Unidos o cualquier otro rincón del mundo. Sus mensajes nos dan la fuerza para seguir contándoles estas historias que tocan el corazón. El licenciado Aranguren abrió su portafolio y extrajo una carpeta gruesa sellada con lacre rojo. Don Leopoldo Villaseñor redactó este testamento hace exactamente 6 meses, el día 15 de abril, en plenas facultades mentales y acompañado de 3 testigos, tal como lo exige la ley mexicana. Rompió el sello ceremoniosamente y el sonido pareció resonar como un presagio en la silenciosa habitación. Camila se inclinó hacia adelante con evidente emoción, sus ojos brillando con avaricia apenas disimulada. Había esperado este momento durante meses, fantaseando sobre todas las cosas que podría comprar con su parte de la herencia Villaseñor. En su mente ya había decorado la casa de Bosques de las Lomas, que estaba segura de que heredarían. Había elegido el color de su nuevo Mercedes-Benz y había planeado el viaje a Europa que haría para celebrar su nueva posición social. Hernán también mostraba signos de ansiedad anticipatoria, tamborileando discretamente sus dedos sobre la mesa de nogal. Durante toda su vida había esperado este momento, cuando finalmente tomaría las riendas del imperio empresarial que su padre había construido durante décadas. Se imaginaba dirigiendo las juntas de consejo, tomando decisiones importantes y demostrándole al mundo que él era digno heredero del apellido Villaseñor. Pero el licenciado Aranguren, antes de comenzar la lectura formal, levantó la vista hacia todos los presentes. Su expresión era inescrutable,
pero quienes lo conocían bien podrían haber notado un brillo especial en sus ojos grises. Debo advertirles que don Leopoldo tenía muy claras sus prioridades al momento de redactar este documento. Como todos sabemos, él era un hombre de principios muy firmes, y esos principios se reflejan claramente en sus decisiones finales. La tensión en la habitación era tan densa que prácticamente se podía cortar con cuchillo. El licenciado Aranguren comenzó a leer con voz clara y pausada, cada palabra resonando en la elegante sala como gotas de lluvia sobre cristal. Yo, Leopoldo Villaseñor Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo de mis bienes de la siguiente manera. Sus ojos recorrieron brevemente a los presentes antes de continuar. En primer lugar, lego a mi hijo Hernán Villaseñor Corbalán la casa principal de Bosques de las Lomas, con todos sus muebles, obras de arte y vehículos que se encuentren en la propiedad al momento de mi fallecimiento. Camila prácticamente brincó en su asiento, sus ojos verdes brillando como esmeraldas bajo las luces del techo. No pudo contener un gritito de emoción que intentó disfrazar tosiendo delicadamente. «Ay, perdón», murmuró con una sonrisa que ocupaba toda su cara. «Me emocioné un poquito». Sus manos temblaron ligeramente mientras se acomodaba el collar de diamantes, ya visualizando cómo luciría en la entrada de mármol de esa mansión que había visitado tantas veces a escondidas durante su romance clandestino con Hernán. Hernán se reclinó en su silla de cuero con una sonrisa de satisfacción que no intentó ocultar. «Por supuesto», murmuró entre dientes, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Mi padre siempre fue un hombre inteligente, sabía perfectamente a quién corresponde heredar el patrimonio familiar». Su mirada se dirigió hacia Isabela con una mezcla de desprecio y triunfo mal disimulado. «Después de todo, soy su único hijo varón». El abogado continuó sin inmutarse por las reacciones. Asimismo, dejó a Hernán las acciones correspondientes al 60% de Constructora Villaseñor, así como el departamento de Polanco que utiliza como oficina personal. Cada palabra caía como música celestial en los oídos de Camila, quien ya estaba haciendo cálculos mentales sobre el valor de todo lo que estaban heredando. «¡Ay, mi amor!», exclamó Camila en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos la escucharan, mientras le apretaba el brazo a Hernán. «¿Te imaginas? Podemos redecorar toda la casa. Esos muebles tan viejitos ya no van con nuestro estilo, ¿verdad? Necesitamos algo más moderno, más fresco». Sus ojos se iluminaron como los de una niña en una dulcería. «Y ese estudio tan serio de tu papá lo podemos convertir en un salón de belleza privado. Siempre he querido tener uno en casa». Hernán soltó una carcajada que resonó por toda la habitación. «Claro que sí, mi reina. Todo lo que tú quieras. Al fin y al cabo, ahora es nuestra casa». Se volvió hacia Isabela con una expresión de superioridad que había perfeccionado durante los últimos años. «¿Verdad que es irónico, Isabela? Tú viviste en esa casa durante 25 años creyendo que era tuya, pero resulta que nunca te perteneció realmente. Ahora sí va a estar en las manos correctas». Isabela mantuvo su postura erguida y su expresión serena, aunque por dentro sentía como cada palabra era como una puñalada. Sus manos permanecían perfectamente entrelazadas sobre su regazo, sin mostrar ni el más mínimo temblor. Había aprendido durante su matrimonio a esconder sus emociones detrás de una máscara de tranquilidad, y esa habilidad ahora le servía más que nunca. Ana Sofía, sentada junto a su madre, apretó discretamente el puño bajo la mesa. Su mandíbula se tensó mientras observaba el comportamiento deplorable de su padre y esa mujer que había destruido su familia. «Papá», murmuró con voz tensa, «¿no crees que esto es un poco...» «¿Un poco qué, Ana Sofía?», la interrumpió Hernán con tono desafiante. «¿Un poco justo? Tu abuelo siempre fue muy claro sobre el valor de la familia verdadera. Él entendía que los matrimonios a veces no funcionan y que las personas merecen una segunda oportunidad para ser felices».
Su brazo se movió para rodear los hombros de Camila de manera posesiva. Camila me ha dado la felicidad que nunca encontré en mi primer matrimonio. Camila se acurrucó contra Hernán como un gato satisfecho, dirigiendo una mirada de triunfo hacia Isabela. Es que don Leopoldo era muy sabio, ¿verdad? Él se daba cuenta de quién realmente amaba a su hijo. Su voz tenía esa dulzura empalagosa que usaba cuando quería ser especialmente cruel. No como otras personas que solo estaban interesadas en el dinero y la posición social. El cinismo de esa declaración era tan evidente que hasta el licenciado Aranguren levantó ligeramente las cejas, aunque rápidamente retomó su expresión profesional. Continuó leyendo. También lego a Hernán la hacienda de Cuernavaca, con todas sus extensiones de tierra, caballerizas y construcciones anexas. ¡La hacienda!, gritó Camila, esta vez sin poder contener su emoción. ¡Ay, Dios mío! ¿Te acuerdas de cuando fuimos el año pasado? Es gigantesca. Podemos hacer las fiestas más increíbles ahí. Se volvió hacia Isabela con malicia pura en sus ojos verdes. ¿Sabes qué, Isabela? Cuando hagamos nuestra boda, va a ser justo ahí. Una ceremonia súper elegante con todos nuestros amigos. Va a ser el evento del año. Hernán se hinchó de orgullo como un pavo real. Por supuesto que será espectacular. Después de todo, ahora tenemos los recursos para hacer las cosas como se debe, sin limitaciones, sin restricciones. Su mirada se clavó en Isabela con intención deliberada, sin personas amargadas que nos estén criticando cada peso que gastemos. Exactamente, continuó Camila, cada vez más animada por su propia crueldad. ¿Y sabes qué más vamos a hacer, mi amor? Vamos a viajar por todo el mundo, Europa, Asia, Australia, todo lo que nunca pudiste hacer porque tenías que mantener a... Se detuvo teatralmente, poniendo una mano sobre su boca como si hubiera dicho algo indebido. Ay, perdón, no quería ser grosera. El licenciado Aranguren carraspeó ligeramente para recuperar la atención. Continuó con la lectura. También heredó a Hernán la colección de automóviles clásicos, incluyendo el Mercedes-Benz 1954, el Jaguar E-Type 1967 y el Ferrari 250 GT 1961. «¡Los carros antiguos!», exclamó Camila aplaudiendo como una niña. «Mi amor, podemos vender algunos de esos carros tan viejitos y comprarnos algo más moderno. Un Lamborghini nuevo o quizás un Bentley. Algo que realmente impresione a la gente». Hernán asintió con entusiasmo. «Tienes razón, mi reina. ¿Para qué queremos esas antigüedades ocupando espacio? Es mejor convertirlas en algo útil». Se dirigió nuevamente hacia Isabela con una sonrisa venenosa. «A diferencia de otras personas, nosotros sabemos el valor real del dinero y cómo usarlo inteligentemente». Ana Sofía se removió incómodamente en su asiento. Esos automóviles clásicos habían sido la pasión de su abuelo, quien había pasado años restaurándolos personalmente en el garaje de la hacienda. Escuchar a Camila hablar de venderlos como chatarra le revolvía el estómago. «Esos carros eran muy importantes para el abuelo», murmuró, pero su comentario fue completamente ignorado. «Además», añadió el abogado, «lego a Hernán todas las cuentas bancarias en Banco Santander, BBVA y Citibanamex, así como las inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores». Camila prácticamente se desmayó de la emoción. «Todas las cuentas bancarias. ¡Ay, no manches! ¿Te imaginas cuánto dinero debe ser?». Sus ojos se convirtieron en signos de peso mientras hacía cálculos aproximados. «Con todo ese dinero podemos remodelar la casa, comprar un yate, invertir en un negocio propio. Y lo mejor de todo», interrumpió Hernán con malicia, «es que ya no tendremos que andar pidiendo permiso a nadie para gastar nuestro propio dinero. Podremos vivir como reyes, como siempre debió ser». Su mirada se dirigió hacia Isabela con intención de herir. «Algunos aprenden a vivir con poco y otros estamos destinados a vivir con abundancia». Camila se rió con esa risa aguda que había perfeccionado para mostrar su superioridad.
Ay, qué bueno que don Leopoldo se dio cuenta de quién realmente merecía ser parte de esta familia. Él siempre fue muy inteligente para juzgar el carácter de las personas. Sus palabras goteaban veneno disfrazado de dulzura. Debe haber sido muy difícil para él ver a su hijo atrapado en un matrimonio sin amor durante tantos años. «Tienes razón, mi amor», confirmó Hernán, claramente disfrutando cada momento de humillación que le estaba infligiendo a su exesposa. «Mi padre siempre me decía que merecía ser feliz, que no tenía que conformarme con una vida mediocre solo por mantener las apariencias». Isabela finalmente habló, su voz tranquila pero con un filo apenas perceptible. Es interesante cómo interpretan ustedes los pensamientos de don Leopoldo. Él era un hombre de muy pocas palabras, pero observaba todo muy detenidamente. Camila soltó una risita despectiva. Claro que observaba, y por eso sabía perfectamente quién era la verdadera familia y quién era solo, bueno, digamos, una etapa que ya había terminado. Se volvió hacia Hernán con ojos brillantes. «¿Verdad que tu papá me quería muchísimo? Siempre me trataba con tanto cariño cuando iba a visitarlos». «Por supuesto que te quería», mintió Hernán descaradamente. La verdad era que don Leopoldo había sido extremadamente frío con Camila durante las pocas ocasiones en que coincidieron, pero eso no cabía en la narrativa que estaban construyendo. Él sabía reconocer a una mujer de calidad cuando la veía. Del licenciado Aranguren continuó imperturbable. Asimismo, dejó a Hernán las acciones de la empresa distribuidora de materiales de construcción, así como las propiedades comerciales en la zona centro de la ciudad. «¡Más propiedades!», chilló Camila, incapaz de contener su euforia. «Mi amor, vamos a ser súper ricos. Podríamos hasta comprar una casa en Miami o en Los Ángeles. Imagínate las fotos que podríamos subir a Instagram desde nuestras propias mansiones». Hernán se hinchó aún más de orgullo. «Todo esto confirma lo que yo siempre supe, que mi padre me tenía una confianza absoluta. Él sabía que yo era el único capaz de manejar responsablemente el patrimonio familiar». Sus ojos se clavaron en Isabela con crueldad calculada. A diferencia de otras personas que nunca entendieron realmente el valor del trabajo y el esfuerzo, Ana Sofía no pudo más y se puso de pie abruptamente, su silla rechinando contra el suelo de mármol. «Ya basta», exclamó con voz temblorosa de indignación. «¿Cómo pueden comportarse así? Mi abuelo acaba de morir y ustedes están aquí festejando como si fuera su cumpleaños». Hernán la miró con desaprobación. «Ana Sofía, siéntate inmediatamente. Estás siendo muy irrespetuosa. Tu abuelo habría querido que nos alegráramos por la familia, no que anduviéramos de luto eterno». «Mi abuelo habría querido que nos comportáramos con dignidad», replicó la joven, con los ojos llenos de lágrimas de frustración. «No que convirtiéramos su funeral en una fiesta de codicia». Camila se volvió hacia ella con falsa compasión. «Ay, pobrecita, está muy sensible. Es normal, supongo. Debe ser difícil aceptar que las cosas cambian». Su sonrisa era tan falsa como sus pestañas postizas. «Pero tranquila, mi niña. Nosotros vamos a cuidar muy bien el legado de tu abuelito». Las manos de Isabela se tensaron ligeramente, la primera señal de emoción que había mostrado durante toda la sesión. Ver a su hija siendo humillada de esa manera despertó algo feroz en su interior, pero logró mantener su compostura exterior. El licenciado Aranguren hizo una pausa deliberada, sus dedos tamborileando ligeramente sobre el documento mientras sus ojos grises recorrían el texto con expresión pensativa. Por primera vez durante toda la lectura, su semblante profesional mostró una fisura casi imperceptible, como si estuviera a punto de adentrarse en territorio mucho más complicado. Se quitó los lentes, los limpió meticulosamente con un paño de seda y se los volvió a colocar con movimientos calculadamente lentos. «Ahora bien», comenzó con voz ligeramente más grave, «llegamos a una sección que don Leopoldo me pidió específicamente que leyera con especial atención. Se trata de la cláusula número 7, que él mismo tituló como
consideraciones especiales para la administración del patrimonio. El abogado levantó la vista hacia los presentes y por un momento pareció como si estuviera evaluando sus reacciones antes de continuar. Hernán se enderezó en su silla, una sonrisa confiada adornando su rostro. Por supuesto que hay consideraciones especiales. Mi padre siempre fue muy meticuloso con los detalles legales. Seguramente son solo formalidades para proteger los activos de posibles problemas fiscales. Se volvió hacia Camila con aire de superioridad. Es normal en familias de nuestro nivel económico, mi amor. Nada de qué preocuparse. Camila asintió vigorosamente, aunque algo en el tono del abogado había hecho que se le formara un pequeño nudo en el estómago. Claro, mi cielo. Tu papá era súper inteligente para los negocios. Seguro que solo quería asegurarse de que todo estuviera perfecto. Noche, sin embargo, sus manos comenzaron a juguetear nerviosamente con su collar de diamantes, un tic que desarrollaba cuando se sentía insegura. El licenciado Aranguren carraspeó suavemente antes de continuar. La cláusula establece lo siguiente. Habiendo observado con detenimiento los cambios significativos en la dinámica familiar durante los últimos 3 años y considerando las circunstancias morales específicas que han surgido durante este periodo, establezco que ciertas disposiciones de este testamento requerirán supervisión y administración especial. Un silencio incómodo se instaló en la habitación como una neblina espesa. Camila parpadeó varias veces, procesando lentamente las palabras que acababa de escuchar. ¿Circunstancias morales específicas?, repitió con voz ligeramente más aguda de lo normal. ¿A qué se refiere con eso, licenciado? Hernán soltó una carcajada forzada que sonó hueca en el ambiente tenso de la sala. ¡Ay, mi amor! No te preocupes por esas palabras tan rebuscadas. Los abogados siempre usan un lenguaje súper complicado para decir cosas simples, aunque por dentro comenzaba a sentir una inquietud que no podía explicar del todo. Mi padre probablemente se refería a los cambios naturales que ocurren en todas las familias. Divorcios, nuevos matrimonios, ese tipo de cosas. Pero el abogado no había terminado. Don Leopoldo continúa. Durante este periodo de observación, he sido testigo de comportamientos que considero incompatibles con los valores fundamentales que han regido a la familia Villaseñor durante generaciones. La fidelidad, el respeto, la honra y la dignidad han sido virtudes que nuestro apellido ha representado durante más de un siglo. Isabela sintió como algo se movía en su pecho, como un ave enjaulada que de repente percibe que la puerta de su prisión no está completamente cerrada. Sus manos, que habían permanecido perfectamente quietas durante toda la sesión, se relajaron ligeramente. Por primera vez desde que había entrado a esa sala, permitió que una sonrisa casi imperceptible tocara las comisuras de sus labios. Ana Sofía observó a su madre con ojos muy abiertos, comenzando a comprender que quizás su abuelo había sido mucho más perceptivo de lo que cualquiera había imaginado. Durante las últimas visitas, antes de su muerte, don Leopoldo había hecho preguntas muy específicas sobre la familia, sobre los sentimientos de Ana Sofía respecto a la separación de sus padres, sobre cómo se sentía con respecto a Camila. En ese momento, la joven había pensado que era simple curiosidad de abuelo, pero ahora comenzaba a darse cuenta de que cada conversación había tenido un propósito mucho más profundo. «Esto es ridículo», murmuró Camila, su voz perdiendo toda la dulzura empalagosa que había mantenido durante las últimas 2 horas. Don Leopoldo estaba ya muy mayor. Seguramente estaba confundido o influenciado por gente resentida. Su mirada se dirigió como una flecha envenenada hacia Isabela. Es obvio que alguien le metió ideas raras en la cabeza. Hernán se puso de pie abruptamente, su rostro comenzando a enrojecerse. ¡Exacto! Mi padre estaba bajo mucho estrés por su enfermedad. No estaba pensando claramente durante sus últimos meses. Se dirigió hacia el abogado con actitud desafiante. «Licenciado,
Usted conocía muy bien a mi padre. ¿No cree que estas consideraciones especiales son el producto de una mente que ya no estaba funcionando al 100%? El licenciado Aranguren lo observó con una calma glacial que hizo que Hernán retrocediera un paso. Señor Villaseñor, debo recordarle que este testamento fue redactado cuando su padre estaba en plenas facultades mentales y fue evaluado por 3 médicos independientes que certificaron su capacidad de discernimiento. Además, fue revisado y confirmado por él mismo en 2 ocasiones posteriores. Su voz tenía un filo de acero que cortó cualquier intento de objeción. Don Leopoldo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Camila se levantó también, sus zapatos Louboutin haciendo ruido contra el suelo de mármol mientras se acercaba a Hernán. Mi amor, esto no puede ser legal. Tiene que haber alguna manera de impugnar estas cláusulas. ¿Verdad, licenciado? No existen recursos legales cuando un testamento contiene disposiciones tan arbitrarias. Las disposiciones de don Leopoldo son completamente legales y vinculantes, respondió el abogado sin mostrar ni un ápice de simpatía hacia su desesperación creciente. Él tenía el derecho absoluto de incluir cualquier condición que considerara apropiada para la distribución de sus bienes. Hernán comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación como una fiera enjaulada. Pero esto no tiene sentido. ¿Qué circunstancias morales? ¿De qué está hablando? Yo me divorcié de manera legal, me volví a enamorar de manera natural. No hay nada inmoral en eso. Su voz se alzó considerablemente, perdiendo toda la compostura que había mantenido durante la primera parte de la sesión. Cálmate, mi amor, le susurró Camila, aunque ella misma se veía cada vez más pálida. Seguramente son solo palabrería legal, sin importancia real. Lo importante es que ya escuchamos que heredaste las propiedades principales. Pero el licenciado Aranguren continuó implacable. Don Leopoldo especifica: he sido testigo de cómo se ha faltado al respeto a una mujer que sirvió a esta familia con lealtad y dignidad durante 25 años. He observado cómo se ha exhibido públicamente una relación adúltera, sin consideración alguna por el dolor ajeno o por el buen nombre de nuestro apellido. El color desapareció completamente del rostro de Camila. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente mientras se aferraba al brazo de Hernán, como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. ¿Relación adúltera?, balbuceó. Pero nosotros no. Es decir, Hernán ya estaba separado cuando... Eso es una mentira, gritó Hernán, su compostura deshaciéndose como un castillo de naipes bajo la lluvia. Mi padre no tenía derecho a juzgar mi vida personal. No tenía derecho. Su puño se estrelló contra la mesa de nogal con tanta fuerza que hizo que todos los presentes dieran un salto. Ana Sofía se puso de pie lentamente, su voz clara y firme, cortando a través de la histeria de su padre. No tenía derecho. ¿En serio, papá? El abuelo no tenía derecho a observar cómo trajiste a tu amante a nuestra casa familiar mientras aún estabas casado con mi mamá. No tenía derecho a ver cómo la humillaste públicamente en cada evento social al que asistían juntos. La joven había guardado silencio durante demasiado tiempo, pero las palabras de su abuelo desde la tumba le habían dado el valor que necesitaba. Yo estuve ahí, papá. Yo vi cómo llegabas a casa con olor a perfume que no era el de mamá. Yo escuché las llamadas telefónicas que hacías escondido en el jardín. Yo vi cómo mamá lloraba en silencio todas las noches pensando que nadie se daba cuenta. Camila retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Ana Sofía, no tienes derecho a hablarme así. Yo no destruí su matrimonio. Su matrimonio ya estaba muerto cuando yo llegué. ¡Qué conveniente!, exclamó la joven, sus ojos brillando con lágrimas de indignación. Es muy fácil decir eso ahora, ¿verdad? Pero yo tengo fotos de ustedes dos besándose en el restaurant Pujol 6 meses antes de que mis papás anunciaran su separación.
También vas a decir que eso fue después de que el matrimonio ya estaba muerto. Isabela observaba todo este intercambio con una mezcla de dolor y orgullo. Dolor por ver a su hija revivir todos esos momentos traumáticos, pero orgullo por la valentía que estaba demostrando al defender la verdad que todos conocían, pero que nadie se había atrevido a verbalizar hasta ahora. El licenciado Aranguren aprovechó la pausa en la discusión para continuar leyendo. Don Leopoldo prosigue. Durante mis últimos meses de vida, tuve conversaciones extensas con diversos miembros de la familia y personal cercano. Estas conversaciones me confirmaron lo que ya había observado, que los valores que yo intenté inculcar en mi hijo no fueron absorbidos como yo esperaba. Hernán se dejó caer en su silla como un globo desinflado. «No puede ser», murmuró, su voz apenas un susurro. «Mi padre no puede haber hecho esto, no puede haberme juzgado tan duramente». «Oh, pero lo hizo», dijo una nueva voz desde la puerta. Todos se volvieron para ver a una mujer mayor, de unos 70 años, vestida completamente de negro. Era Esperanza, la ama de llaves que había trabajado para la familia Villaseñor durante más de 40 años. Su rostro, surcado por arrugas que hablaban de décadas de trabajo duro, mostraba una expresión de determinación férrea. «Esperanza», murmuró Hernán, su voz cargada de sorpresa y algo de temor. «¿Qué haces aquí?» La mujer mayor entró a la sala con paso decidido, cargando un sobre manila en sus manos. «Don Leopoldo me pidió que viniera hoy, joven Hernán. Me pidió que trajera esto». Levantó el sobre para que todos pudieran verlo. «Son cartas que usted le escribía a esa señorita cuando todavía estaba casado con la señora Isabela. Don Leopoldo me pidió que las guardara como evidencia de lo que realmente pasó». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber escuchado caer un alfiler. Camila se aferró al respaldo de su silla, sus nudillos blancos por la presión. Hernán parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. «También», continuó Esperanza con voz firme, «está la grabación de cuando usted y la señorita se burlaban de la señora Isabela durante la fiesta de Navidad del año pasado. Don Leopoldo tenía muy buena memoria, pero también tenía muy buenas cámaras de seguridad». Isabela sintió cómo algo cambió en la atmósfera de la habitación. Era como si una tormenta hubiera estado acumulándose durante años y finalmente las nubes comenzaran a abrirse para revelar la luz del sol que había estado escondida todo este tiempo. El licenciado Aranguren tomó el sobre que Esperanza había colocado sobre la mesa de nogal y lo abrió con movimientos ceremoniales, como si estuviera desenterrando secretos que habían permanecido sepultados durante demasiado tiempo. Las cartas que extrajo estaban escritas en papel membretado de la empresa, y algunas incluso tenían sellos de fecha que coincidían perfectamente con períodos en los que Hernán había jurado que estaba intentando salvar su matrimonio. Antes de continuar con las disposiciones finales del testamento, anunció el abogado con voz que cortaba el aire como una navaja: «Don Leopoldo me instruyó específicamente que leyera algunos fragmentos de estas cartas para proporcionar contexto completo a sus decisiones testamentarias». Camila se aferró al brazo de Hernán con tanta fuerza que sus uñas se clavaron a través de la tela de su traje. «No, no, no», murmuró como un mantra desesperado. «Esas cartas son privadas. No tienen derecho a leerlas aquí frente a todos». Me temo que don Leopoldo consideró que estas cartas dejaron de ser privadas en el momento en que fueron escritas durante horas laborales, usando recursos de la empresa familiar y enviadas desde las oficinas que él había construido con su propio esfuerzo, replicó el abogado sin una pizca de compasión en su voz. Hernán se puso de pie tambaleándose ligeramente, como si el suelo bajo sus pies hubiera comenzado a moverse. «Esto es una violación, licenciado. Mi padre no tenía derecho a espiarme de esa manera. Era mi vida privada, su vida privada que desarrollaba usando el patrimonio familiar».
intervino Esperanza con voz firme y clara. Don Leopoldo me mostró las facturas del restaurante donde llevaba a esta señorita, pagadas con la tarjeta corporativa de la empresa. Me enseñó los recibos del hotel donde se hospedaban durante sus viajes de negocios a Acapulco, también pagados con fondos familiares. Ana Sofía se cubrió el rostro con las manos, sintiendo cómo toda la hipocresía de su padre se desmoronaba como un castillo de naipes. «Papá», murmuró con voz quebrada, ¿es cierto eso? ¿Usaste el dinero de la empresa para mantener tu aventura? El licenciado Aranguren comenzó a leer una de las cartas con voz clara y pausada. «Mi querida Camila, no puedes imaginarte lo aburrido que fue el evento de anoche con Isabela. Esa mujer ya no tiene nada interesante que decir. Solo habla de la casa, de Ana Sofía, de tonterías domésticas. En cambio tú, mi amor, me haces sentir vivo de nuevo». Isabela cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo cada palabra era como una puñalada en heridas que creía ya cicatrizadas. Pero al mismo tiempo había algo liberador en escuchar finalmente la verdad siendo expuesta ante todos. «Continúa», leyó el abogado. «Esta noche le voy a decir que tengo una cena de trabajo. Es increíble lo fácil que es engañarla. Creo que en el fondo ya sabe lo que está pasando, pero es demasiado orgullosa para admitirlo. O quizás demasiado tonta». Camila se desplomó en su silla como si todas las fuerzas hubieran abandonado su cuerpo. «Hernán», susurró con voz temblorosa, «me dijiste que ya no la amabas. Me dijiste que su matrimonio había terminado mucho antes de que yo apareciera». «Y era verdad», gritó Hernán desesperadamente. «Solo estaba desahogándome contigo. Las cartas no significaban nada». Pero el abogado no había terminado. En esta otra carta, fechada 6 meses antes de anunciar su separación, usted escribió: «Camila, mi reina, ya hablé con mi abogado sobre el divorcio. Va a ser un proceso largo porque Isabela va a pelear por todo. Pero no te preocupes, mi padre me va a apoyar completamente. Él entiende que un hombre necesita ser feliz». Un silencio mortal se instaló en la habitación. Todos los ojos se dirigieron hacia Hernán, quien parecía haberse encogido físicamente bajo el peso de sus propias palabras siendo expuestas. «Aquí viene la parte más reveladora», continuó el licenciado Aranguren con voz implacable. «Don Leopoldo escribió en su testamento: después de leer estas cartas y de observar el comportamiento de mi hijo durante los últimos 3 años, he llegado a la conclusión de que he fallado como padre en transmitirle los valores fundamentales que consideraba sagrados». Esperanza asintió con gravedad. «Don Leopoldo lloró cuando leyó esas cartas, señora Isabela. Me dijo que se sentía avergonzado de haber criado a un hijo capaz de tanta crueldad y deshonestidad». Isabela sintió como una lágrima rodaba por su mejilla, pero no era de dolor, sino de una extraña sensación de vindicación. Durante tanto tiempo había dudado de sí misma, preguntándose si realmente había sido una esposa tan terrible como Hernán la había hecho sentir. «Por lo tanto», continuó el abogado, llegando finalmente al núcleo del testamento, «don Leopoldo estableció las siguientes disposiciones definitivas». Camila se incorporó ligeramente en su silla, aferrándose a una última esperanza de que todo esto fuera algún tipo de pesadilla de la cual despertaría pronto. Primera disposición: todas las empresas de la familia Villaseñor, incluyendo Constructora Villaseñor, Inmobiliaria Los Pinos y Distribuidora de Materiales del Valle, quedarán bajo la administración exclusiva e indiscutible de la señora Isabela Corbalán de Villaseñor, quien mantendrá el uso del apellido familiar como reconocimiento a su lealtad inquebrantable hacia esta familia. El grito que soltó Camila fue tan agudo que hizo que todos se estremecieran. «No puede ser, eso es imposible, ella no sabe nada de negocios». Pero el abogado continuó sin inmutarse. «Don Leopoldo específicamente anota: Isabela demostró durante 25 años ser una administradora excepcional del hogar familiar, manejando presupuestos complejos.
supervisando personal doméstico y tomando decisiones financieras acertadas. Su honestidad, meticulosidad y juicio moral la convierten en la única persona en quien confío completamente para preservar el legado que he construido. Hernán se abalanzó hacia el escritorio del abogado como un animal herido. Esto tiene que ser una broma. Soy el heredero legítimo. Soy el único hijo varón. Las empresas me pertenecen por derecho. Me temo que el derecho de primogenitura no existe en la legislación mexicana moderna, señor Villaseñor, replicó el licenciado Aranguren con frialdad glacial. Su padre tenía el derecho absoluto de disponer de sus bienes como considerara conveniente. Ana Sofía se puso de pie lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y orgullo hacia su abuelo. El abuelo sabía, murmuró. Siempre supo quién era realmente la persona fuerte de esta familia. Segunda disposición, continuó el abogado. La casa principal de Bosques de las Lomas, la hacienda de Cuernavaca, el departamento de Polanco y todas las propiedades inmobiliarias mencionadas anteriormente también quedarán bajo el control absoluto de la señora Isabela Corbalán. Camila se dejó caer al suelo como un títere al que le hubieran cortado los hilos, sus sollozos llenando la elegante sala. No, 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 repetía como una letanía desesperada. Esto no puede estar pasando. Todo era nuestro. Todo iba a ser nuestro. Tercera disposición. El abogado elevó la voz para sobreponerse a los gemidos de Camila. Mi hijo Hernán Villaseñor recibirá una pensión mensual de 50,000 pesos, cantidad que considero suficiente para que viva con dignidad, pero insuficiente para que derroche los recursos familiares en aventuras románticas costosas. La cifra cayó sobre Hernán como un balde de agua helada. 50,000 pesos mensuales era menos de lo que gastaba en una sola cena en sus restaurantes favoritos. Era menos de lo que Camila gastaba en una sola sesión de compras en Santa Fe. Cuarta disposición, continuó el licenciado implacablemente. Esta pensión será suspendida automáticamente si Hernán contrae matrimonio antes de cumplir 5 años de demostrar, mediante acciones concretas y verificables, que ha aprendido el valor del respeto, la fidelidad y la honestidad. Camila levantó la cabeza del suelo, sus ojos desorbitados por la comprensión de lo que esto significaba. ¿5 años? ¿5 años sin poder casarnos? Y aquí viene la disposición final, anunció el abogado con una sonrisa apenas perceptible. Don Leopoldo establece: si mi hijo desea recuperar algún control sobre las empresas familiares, deberá demostrar durante un período no menor a 10 años que ha desarrollado el carácter moral y la estabilidad emocional que yo esperaba de él. Esta demostración incluye, pero no se limita a, mantener un empleo estable ajeno a las empresas familiares, contribuir de manera constante a causas benéficas y mostrar respeto públicamente hacia Isabela como reconocimiento al daño que le causó. Hernán se desplomó en su silla, su rostro del color de la ceniza. 10 años, murmuró. 10 años trabajando para otros, 10 años siendo pobre, 10 años rogando perdón. Camila se arrastró hacia Isabela, literalmente de rodillas sobre el mármol frío, sus lágrimas manchando su maquillaje perfectamente aplicado. Isabela, por favor, suplicó con voz entrecortada. Tú puedes cambiar esto, tú puedes ser compasiva. Nosotros estamos enamorados de verdad. Isabela la observó desde su silla con una calma que parecía sobrenatural. Por primera vez en toda la sesión, habló con voz clara y firme. ¿Amor, Camila? ¿Le llamas amor a destruir una familia? ¿Le llamas amor a humillar públicamente a una mujer que nunca te hizo daño? Por favor, gritó Camila aferrándose al borde de la mesa. Yo puedo cambiar, puedo ser mejor. Te prometo que nunca más te faltaré al respeto. Hernán también se acercó a Isabela, sus ojos llenos de lágrimas de desesperación. Isabela, por favor,
Recuerda todos los años buenos que tuvimos. Recuerda cuando nos conocimos, cuando nos enamoramos. No puedes ser tan cruel. Isabela se puso de pie lentamente, su figura irradiando una dignidad que había estado oculta durante años bajo el peso de las humillaciones. ¿Cruel, Hernán? Como cuando me llevaste a esa cena con tus socios y Camila apareció casualmente para asegurarse de que todos supieran que tú tenías una amante joven. ¿O como cuando usaste nuestro aniversario de bodas para irte de viaje con ella a Cancún? Ana Sofía se acercó a su madre y tomó su mano. «Mamá tiene razón», dijo con voz firme. «Ustedes tuvieron su oportunidad de ser decentes y la desperdiciaron». Camila se volvió hacia Ana Sofía con desesperación. «Ana Sofía, tú puedes hablar con tu mamá, tú puedes hacerla entender». «Lo único que entiendo», replicó la joven con firmeza, «es que mi abuelo era mucho más sabio de lo que cualquiera imaginaba. Él sabía exactamente quién merecía qué». Isabela finalmente sonrió, y esa sonrisa contenía años de dolor transformado en sabiduría, años de humillación convertidos en fortaleza. Don Leopoldo me enseñó algo muy valioso durante nuestras últimas conversaciones, dijo con voz serena. Me enseñó que la paciencia es el arma más poderosa de los justos. Se dirigió hacia la puerta, seguida de Ana Sofía y de Esperanza. Antes de salir, se volvió una última vez hacia Hernán y Camila, quienes permanecían derrotados en sus sillas. «Hernán», dijo con voz tranquila pero firme, «tienes 10 años para convertirte en el hombre que tu padre esperaba que fueras. Si realmente lo logras, quizás podamos hablar. Hasta entonces, espero que aprendas a vivir con las consecuencias de tus decisiones». Y con esas palabras, Isabela Corbalán salió de esa sala como la dueña absoluta de su destino, dejando atrás a 2 personas que habían apostado todo a la crueldad y habían perdido de manera espectacular. La historia de Isabela nos enseña una lección profunda sobre la verdadera naturaleza de la justicia y la dignidad humana. En un mundo donde a menudo parece que la crueldad y el egoísmo salen victoriosos, donde quienes humillan y traicionan aparentemente reciben recompensas mientras los nobles sufren en silencio, esta historia nos recuerda que existe un orden superior que eventualmente restaura el equilibrio. La paciencia de Isabela no era debilidad, sino la fortaleza más poderosa que existe, la capacidad de mantener la dignidad propia cuando todo el mundo parece estar en tu contra. Mientras Hernán y Camila se regocijaban en su crueldad temporal, creyendo que habían ganado la partida, Isabela construía algo mucho más sólido, un carácter inquebrantable que finalmente sería reconocido y recompensado. Don Leopoldo representa la sabiduría que observa en silencio, que no juzga precipitadamente, pero que tampoco ignora la verdad. Su testamento no fue venganza, sino justicia pura. Cada persona recibió exactamente lo que sus acciones merecían. Los que sembraron humillación, cosecharon humillación. Los que sembraron respeto y dignidad, cosecharon respeto y dignidad. Esta historia nos enseña que las apariencias pueden engañar, que quienes parecen estar perdiendo la batalla pueden estar ganando la guerra, y que la verdadera victoria no consiste en destruir a otros, sino en mantenerse fiel a los propios valores sin importar las circunstancias. Isabela nunca rebajó su dignidad para competir en el nivel de sus agresores, y esa fue precisamente su mayor fortaleza. Al final, la justicia no siempre llega cuando la esperamos, pero siempre llega. Y cuando lo hace, restaura no solo el orden, sino también nuestra fe en que hacer lo correcto, mantener la dignidad y tratar a otros con respeto nunca es en vano, aunque a veces parezca que nadie lo nota o lo valora. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles
como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.